Bienvenidos amigas y amigos a su programa Historias que Contar. Es un gusto que nos esté acompañando en una edición más. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos, en especial me siento muy honrada debido a que nuestra siguiente invitada es una mujer que ha sido pionera y punta de lanza como reportera aquí en Tabasco. Además, pues de que tiene una gran trayectoria, pero sobre todo vamos a conocer también a la mujer excepcional. Lorena del Carmen Hernández Solís nace un 4 de diciembre en Villahermosa, Tabasco, locutora y conductora por la Secretaría de Educación Pública Federal. Además, es egresada de la licenciatura de Derecho por la UJAT. Inicia su labor periodística como crónica urbana en la revista de la Zona Luz. Lorena del Carmen se convierte en punta de lanza como una de las primeras mujeres reporteras en un medio de comunicación en Tabasco y así abre la brecha para las siguientes generaciones. Bueno, pues para nuestro auditorio comentarle que yo soy de una familia de aquí del barrio del centro, de la Bajada de las Turcas, que tiene mucha historia. Quizás a muchos no les guste la expresión, pero así se llama, así se conoce. Los barrios del centro, ahora Colonia Centro, de ahí es mi familia y yo ahí crecí, ahí nací, ahí me desarrollé. Mi familia viene de un hombre que fue policía. Mi padre, mi mamá, su padre fue policía de Tomás Garrido Canaval y se llamó Víctor Manuel Gómez de Dios, Hernández Gómez de Dios. Y este señor ahí asentó a su familia, a doña Leonor Solís, de orígenes italianas, y te comento que era una familia grande, de muchos hijos, y nosotros pues fuimos muy conocidos en el barrio. Todavía quedan algunas reminiscencias ahí en el barrio de Morelos, de la gente que ahí se asentó. Al crecer en una colonia tan transitada como el corazón de Villahermosa, su inquietud desde muy joven la llevó a rodearse con personajes muy importantes de la sociedad tabasqueña. Gutenberg Rivero fue uno de los creadores de personajes. Él recopiló todos los personajes que habían alrededor de nuestra Villahermosa o San Juan Bautista. Y quiero decirte que me tocó en suerte conocer a muchos de esos personajes que Gutenberg los inmortalizó en ese papel maché y que hizo muchas exposiciones. A pesar de que era un barrio, mucha gente quizás por que era económico el lugar, pues ahí se asentaban. Y mis inquietudes desde pequeña siempre fueron saber conocer a los demás, a la gente. Y eso fue parte de lo que me hizo para 1978 ya entrada, unos días antes de que yo cumpliera mis 18 años, empecé a recorrer la ciudad y hacer reportajes para Zona Luz de la locutora Yolanda Trujillo. En aquel entonces ella era la que editaba Zona Luz. Y yo recorría la ciudad, recopilaba datos y transcribía lo que yo veía. El que me vio fue un reportero de deportes, Lauro Jiménez López, que todavía vive, gracias a Dios. Y Laurito me dice, oye, ¿por qué no te presento con don Jorge Calles Broca? Ya iba a cumplirse el mes de septiembre y me dice, te voy a llevar con él. Lo que desconocía Lauro, que yo conocía muy bien a don Jorge Calles Broca. Mi mamá era su enfermera y mi papá su doctor, entonces teníamos relaciones, lo conocía yo. Cuando me vio don Jorge con Lauro me dice, bueno muchachita, no me habías dicho que te gustaba el periodismo. Digo, bueno, le digo, es que no le he dicho a mi mamá, si le digo se va a enojar. Desde muy pequeña, la reportera supo que su pasión sería el periodismo. Sin embargo, como esas cosas del destino, su madre se negaría rotundamente. Por supuesto, mi mamá me estaba cuidando, me estaba preparando
pero menos para que yo entrara en periodismo, ¿no? En aquel entonces, en el 78, a pesar de que todavía vivía don Trino Malpica, un extraordinario periodista que siempre consulté, fue uno de mis recurrentes de biblioteca ambulante, extraordinario hombre de letras y de periodismo combativo. Claro. Déjame decirte que don Trino me fomentó mucho la lectura y me ayudó a los datos históricos de Villahermosa, de Tabasco. Don Jorge Calles Broca, te retomo, fue el que me dice, yo te tomo la palabra si vas a entrar de una vez. Pero antes de entrar me metió al linotipista, porque estaba preocupado, no había la figura de reportera, es decir, salía a la calle, al campo a buscar las notas. Claro. Habían reporteros y yo los primeros que reconozco que estaban con don Jorge Calles Broca fue René Colorado, González Maza, Rodolfo González Maza, Isidoro Pedro Totosau, estaba Salvador Antillón, Salantífer, estaba los hermanos Pérez Morales, don Romancito, que tengo entendido que vive allá en Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, y luego fui viendo a otros reporteros que se fueron añadiendo en el diario Presente, pero no había mujeres. Era muy duro, muy competitivo el ambiente y no era fácil de que la mujer se pudiera meter a la pelea del... No era fácil. No era fácil. Para finales de los 70s, el periodismo en Tabasco estaba dominado por hombres. Afortunadamente, la periodista vio una oportunidad y no dudó en tomarla. Y uno de esos días me dice don Jorge, no llegaron estos chamacos a reportear, no tengo nota, me haces el favor de que vas a irte con Carmen Saúl, uno de los mejores fotógrafos que yo he visto, un artista de la lente, don Carmen Saúl. Y me dice, te vas a ir al mercado y vas a hacer un reportaje. Me puse nerviosa, estaba yo animada, emocionada, estaba yo eléctrica, no hallaba ni qué hacer. Hablé con con Carmen Saus, el fotógrafo, y le dije, tú me vas a acompañar, tú me vas a ayudar, vamos a entrar al mercado, vamos a hacer maravillas para traer lo que nos pidió don Jorge. Óyeme, y que va haciendo las 8 columnas. Se las redacté y salió la nota firmada por Lorena del Carmen, no con mis apellidos, porque mi mamá no me lo iba a permitir. Entonces yo estuve escribiendo prácticamente casi un año con Lorena del Carmen, no con Hernández Solís. Y ya le dije que yo llegaba presente a trabajar y no me dijo nada más, le presentó a don Jorge y le dijo, córrala. Y le dijo a don Jorge, no, ella rechazaba el ambiente de los reporteros. ¿Por qué? Porque él les había tocado en suerte que porque su padre había sido policía, había un grupo de periodistas de aquellos entonces, los viejos, que hablaban mal de mi abuelo, pues era garridista, claro. Y si la historia la ubicas, el garridismo era mal visto ya, entonces no lo querían. Y le gritaban, se paraban en una esquina de la casa y a gritar quién era el zar Caliza, porque a mi abuelo le decían el zar Caliza. Y pues esta gente que no quería a mi abuelo, ¿no? Todos esos personajes, yo tuve amistad con ellos. Mi mamá no, pero yo sí, claro. Porque les llamó mucho la atención que yo incursionara en el periodismo. Tomás Hernández, el Ronco, su hijo incluso estudió conmigo en la universidad. Ya falleció su hijo. Y también él fue uno de los personajes que le gritaba del diario en la esquina a mi mamá o a mi familia lo que había sido mi abuelo como policía, según ellos, ¿no? Entonces, todo eso no lo podrías creer, yo siempre me hablé con ellos.
Desafortunadamente, como se ha visto a lo largo de la historia, la lucha de las mujeres por las mismas oportunidades que los varones también se vio afectado el desarrollo profesional de Lorena del Carmen, ya que hubo discriminación y violencia de género simplemente porque no querían mujeres reporteras. En ese entonces ya ahí, cuando ya viene la aflicción, una aflicción muy fuerte y muy penosa que tuve con el hermano de Tomás, Pedro Luis Hernández, uno de los mejores, déjame decirte, yo lo admiraba, lo quería y lo sigo respetando, pero no le permito a nadie que me falte el respeto, así que le tuve que pegar y públicamente. Yo competía todos los días con monstruos sagrados del periodismo. Claro. Yo no los ofendía, simplemente ellos ya tenían un nombre y eran monstruos del periodismo. Yo no podía poner al tú por tú con ellos, pero sí tenía yo que desarrollar lo que yo quería hacer. Sí. Entonces, cuando yo veía un personaje de volada, me paraba yo y a preguntarle todo hasta que lograba yo obtener mi nota. En ese caso fue una de la feria de Tabasco. Sí. Doña Lilia Pérez Solís, que por cierto era columnista y una de las mejores, le llamó la atención y me dice, ¿qué quieres, niña? Le digo, quiero los datos de todo el programa y cómo se va a desarrollar, cómo va a estar el ambiente de la feria. Me los dio porque yo fui a preguntar. No se los dio a los otros porque nadie se acercó y todos la vieron. ¿Por qué no fueron? Es su problema. ¿Qué? ¿Había que llevarles las notas? ¿Había que hacérselas o qué? ¿O había que convocar? No, si tú ves un personaje, no pierdas la oportunidad. Esa es tu nota. Claro. Y yo no la pierdo. Ese fue el problema. Él hizo un tantán, que era su columna, hablando de una chica loca, locuaz, que se dedicaba a estar tratando de hacer entrevistas exclusivas, que quién era, que no sé. Habló de mí, o sea, sin dar mi nombre. Desde ahí yo pinté mi raya con todos mis compañeros y demostré que yo no me voy a dejar. Mi mamá escandalizada, mi papá más, claro. Doctor. Me dice, una muchacha que porque ya en ese ámbito ya yo había entrado a la carrera en la Escuela de Derecho. Ajá. Imagínate todo el escandalazo que se armó. Cuando tú decides que te respeten, lo logras, pero hay que respetarse uno y trascendérselo y hacerlo valer. Claro. Y no me dejé. Y me tuvieron que aceptar, tal como soy. Lorena del Carmen se identifica como una mujer de fe. A ella debe toda su fuerza y éxito, y a pesar de todos los obstáculos que pasó debido a su profesión, siempre pudo salir victoriosa. Si tienes fe, sigue adelante. Pero si no tienes fe o no tienes principios, no tienes valores, te vas a deshacer. Te vas a poner a llorar, te vas a acabar, se te va a venir el mundo encima. No, señor. Desde chiquito tienes que enseñarle mucha fe a tus hijos, porque tarde o temprano eso es lo que los va a seguir adelante. Los cimientos. Fui de las primeras que me coloqué en el Tribunal Superior de Justicia para aprender no solo la parte teórica de mi academia, sino también aprender cómo se desarrollaba todo el aspecto judicial, sí, para que cuando yo pudiera, yo lo ejerciera. Y me sirvió mucho, pero no era mi pasión. Mi pasión era el periodismo. La competitividad es una característica que la ha distinguido a la también reportera, que siempre se supera a sí misma. Soy muy competitiva cuando veo que hay gente que puede seguir saliendo, y no lo hago para aplastar o hacer daño, no, para que motivemos el realzar cualquier aspecto, o sea académico, teórico o trabajo. Son necesarios, hay que dar un plus. Yo tuve una formación muy buena
con la familia Giordano. En la José N. Rovirosa, en sus mejores tiempos, la José N. Rovirosa fue en la escuela donde se formaban los mejores estudiantes, y luego la Arnulfo Giordana en la preparatoria. Esta familia me formó académicamente y con carácter. Claro. Entonces yo siento que mucho le debo a todos mis maestros, la gran pelea que le tengo a la vida. Una de las pocas entrevistas que no logró obtener dentro de su trayectoria, curiosamente, es la de hoy papá de sus hijos y esposo. Quería yo entrevistarlo y no se dejó nunca. Me guardó siempre. Él estaba trabajando indirectamente con el entonces aquel delegado del Instituto Nacional Indigenista, Andrés Manuel López Obrador, y él llegó a trabajar con él. Creo que se conocen desde jóvenes, y ahí trabajaba. Entonces yo quería entrevistarlo y nunca se dejó, déjame decir. Ya de haber sido para usted. Fueron de mis pocas raro, entrevistas, ¿no?, que no logré. Es hermético. Y él me respetó, es más, me conoció tal y como yo era como reportera, tal y como soy, siempre me ha respetado, pero hemos tenido muy claro que mi vida de reportera y desarrollo tal no se puede llevar a mi casa. La también locutora nos comparte cómo compaginó y compagina actualmente su vida familiar y su carrera profesional. Mis hijos sufrieron más las consecuencias de mi trabajo y ellos son los que pusieron hasta aquí, oye, no nos gusta ese ambiente, porque en el ambiente donde yo me desarrollé y donde venía es fuerte, aparte de competitivo, es un ambiente pesado, duro. Entonces hay que ser claros y precisos con tu familia. Incluso yo llegué a tener un programa que se llama Café Tupinambá y los traía para arriba y para abajo, y en ese programa había cultura empresarial, política, de todo. Y los chamaquitos algo que no les gustaba era que yo los llevara del diario a exposiciones, a pintura, esto. Estaban chiquillos. Hubo una vez que llevé al más chiquitito a XCBA, que me aceptaba don Fernando Pasos que yo lo trajera. Él me dice, tú trabajas más cuando andan con tu hijo. Me desarrollas muy bien, dice. Y se dio cuenta y él, ¿dónde están los niños? Estaba pendiente que yo no los dejara para ningún lado. Ahí tienes que andar con ellos. Entonces un día llego apurada porque yo traía una nota de 8 columnas, entonces subo con el chiquito que tenía como 4 años, pero no me avisan que la puerta, ya ves que para que no salgan sonidos ni entren sonidos, ponen una puerta muy gruesa. Sí. Entonces, la puerta la habían desmontado y la habían puesto a un ladito, pero no se veía si la habían tocado. Llego yo a querer abrir la puerta y mi hijo hace así, ¡pum! Y le cae a don José Rubén Ferrer. Por fortuna, lo logra parar la mesa donde estaba el micrófono. Sí. Y dice don José Rubén Ferrer al aire, en este momento ha entrado un terremoto que me ha caído encima, por suerte no me lesionó, estoy bien. ¿Y era su hijo? Era mi hijo, donde hizo con la manito para apoyarse, la puerta le cayó encima, pero se logró parar con el escritorio donde estaba el micrófono. Afortunadamente. Su espíritu guerrero y su tenacidad la llevó a convertirse en la primer mujer reportera de la casa editorial Diario Presente. También se desempeñó con éxito en distintos medios de comunicación como Diario Avance, Tribuna de Campeche, Revista Lo Nuestro y periódico 3 Días. Para 1983, también vuelve a ser vanguardia del periodismo y se convierte en la primera reportera en los medios radiofónicos a través de la emisora Seda, donde permanece por más de 10 años. También tuvo la oportunidad de cubrir eventos internacionales como elecciones y conflictos migratorios revolucionarios, del cual hay uno en particular que guarda un bello recuerdo. Cuando me saca XCBA a hacer trabajo fuera del país,
XBA me permite hacer reportajes en Centroamérica y fuimos a cubrir las elecciones de la primera elección de Nicaragua, que lamentablemente en las condiciones que se encuentran ahora, tanto luchar para regresar y peor, la Unión Nacional Opositora, que la presidía como su representante Violeta Chamorro. Increíble, los periodistas de algunas agencias noticiosas ofendieron a la candidata de la Unión Nacional Opositora, entre algunos también de nuestra delegación de México. Sí. Entonces yo sí, con mucho respeto, le pregunté que si me podía contestar en ese momento y ella me contestó, me dice, sí le contesto, señor, usted me está preguntando con respeto. Óyeme, y va ganando, va ganando. Es una emoción muy fuerte que tuve para Corac, para entonces, en aquel entonces estaba Adi, me pidió que se le facilitara la entrevista. De Violeta Chamorro. Era a las 3 de la mañana y a esa hora, cuando ella salía, se para y me dice, ¿eres la mexicana que sí, señora, le estoy esperando? Lo que quieras preguntar. Todo su talento y empuje la ha valido de colocarse en medios internacionales como corresponsal de CNN Atlanta, Georgia, cuando cubrió la información del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995. También fue corresponsal en San Francisco, California, en la radiodifusora de Latinoamérica. Sin duda alguna, debido a su valentía y a su pasión, la llevó a cruzar fronteras y es admirada por cientos de féminas por abrir la brecha en los medios de comunicación en Tabasco para las mujeres. Entre algunos de sus galardones le otorgaron la presea Árbol de la Vida y en este año también recibió la medalla conmemorativa Gabriela Gutiérrez Romasto 2022 del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco AC. Pues te quiero decir que otra satisfacción que tengo es de 1982, es el hecho de la irrupción fuerte de muchas mujeres periodistas, que ya estaban las locutoras y también columnistas como Hilda del Rosario de Gómez, mi madrina, excelente mujer, estaba Mimi Castro, estaba también Lilia Pérez Solís, y estaba Deyanira Malpica, una voz extraordinaria en la radio, ellas haciendo periodismo dentro de su trinchera. Y la otra que no la puedo dejar fuera es a Lucrecia Leduc, la primera reportera tabasqueña que se fue a México a pelear con los grandes monstruos del periodismo y fue de las mejores periodistas. A pesar de que siempre se ha considerado una mujer con fortaleza, la periodista nos comenta que hay momentos en la vida donde también se ha sensibilizado, como cuando fallecieron sus padres. Sí, cuando fallecieron, en las dos épocas que fallecieron mi papá y mi mamá. Ahí es donde yo me quebré un poco, pero no dejé de hacer lo que hago. Cuando fallece mi mamá fue el 1 de diciembre. Y mi padre el 4 de diciembre, en diferentes fechas. Pero diciembre para mí es algo muy importante. No, déjate, es cuando cumplo años, el 4 de diciembre. Entonces, ¿Tu padre fallece? Mi madre el 1 en una fecha antes que mi papá. Sí. Y luego viene mi padre en el mero día de mi cumpleaños. Yo tenía que trabajar ese día durísimo. Bueno, me fui al velorio, hice mis notas y regresé. Y así estuve. Porque los dos nunca he dejado de trabajar. Así esté yo en ese momento con ese dolor enorme, voy, hago mi trabajo y me regreso a acompañarlo, a estar conmigo. Pero son los dos juntos. Sí, ha sido. En lo personal es lo que más me ha pegado. Quiero que se acuerden que
hay gente que sí hacemos las cosas porque nos gusta, porque nos agrada. No quiero ninguna monumento, porque eso me critica a mis compañeros. Nadie te pasa un monumento porque estés trabajando tanto. Yo los respeto. No lo está haciendo por eso. No lo hago por eso, lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, porque a mí me nace, porque yo así soy. Pero espero que se acuerden de mí por trabajar. Qué bonitas. Muchísimas gracias. Gracias, Julissa. Y tú también no te quedas atrás, eres buena para te gusta ambientarte y me capturaste en la plática. Gracias. Me gusta aprender de las mejores y de los mejores. Gracias, igual a mí. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Historias que Contar. Nos vemos hasta la próxima.